Buenos días, Dios me los bendiga. Temprano con Dios, recibiendo la palabra de nuestro Señor, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor por darme la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes en esta tu sección Entre Té y Palabra. Como siempre, le damos toda la gloria y toda la honra porque Él es el único merecedor de gloria. Y quiero que me acompañen en la palabra que Dios me ha dado en este día para compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo 26. Y quiero que puedan escuchar esta palabra y compartir conmigo este ratito leyendo las Escrituras y recibiendo esta bendición que nos ha dado nuestro Señor a través de su palabra para ministrarnos y para llenarnos en este día de su presencia a través de su palabra. Padre amado, Padre santo, amantísimo Dios, Padre celestial, te doy toda la alabanza y la gloria, Señor, en este día, Padre. Bendigo y exalto tu nombre, Padre. Me reúno, Señor, con tu pueblo, Dios, para, Señor, recibir esta palabra, Señor, que tú nos has dado, mi Dios. Pidiéndote, Jehová, Señor amado, por tu pueblo, Dios, por aquel que no tiene fuerza, Señor, por aquel que está enfermo, Señora, por aquel que está afligido, mi Dios, por aquel, Señor amado, que en este día, Señor, siente, Padre, Señor, que necesita renovar sus fuerzas, Padre. En esta hora yo te pido, mi Dios, que seas tú, Jehová, trabajando en los corazones, que seas tú levantando, Jehová, al que está caído, Padre, aquellas rodillas, Señor, que están debilitadas, Señor, que el enemigo, Señor, las ha paralizado, Señor. Yo te pido, Jehová, que a través de tu palabra, Señor, ellos recobren fuerzas, mi Dios amado, que seas tú, Jehová, en esta hora trabajando con tu pueblo, mi Dios, que tú seas ministrándolos, Padre, que tú, Jehová, le des el entendimiento, Señor, de tu palabra, que tú me uses, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre, Señor, solo para levantar como instrumento del reino, oh Padre amado, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que esta palabra, Jehová, Señor, haga el efecto, Señor, en los corazones de tus siervos, Padre. Yo te lo pido, oh mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Y le damos comienzo a la lectura de la palabra que se encuentra en Mateo 26, 69 en adelante. La palabra se lee en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él le negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Quiero leer varios puntos de esta palabra para poder ministrar lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Todos conocemos la historia de Pedro. Todos sabemos que Pedro negó a Jesús, negó a nuestro Maestro. Pero nosotros tenemos que aprender de esta historia, que aunque muchas veces nosotros negamos a nuestro Dios con nuestros actos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido como Pedro, que hemos negado a nuestro Señor, aún con palabras, aún con nuestros actos? Negamos a nuestro Señor cuando pecamos, cuando hacemos lo que no le agrada a nuestro Señor. Somos como Pedro. Somos muchas veces ese Pedro, cuando debe de hacer la voluntad de nuestro Señor, hacemos lo contrario.
Yo sé que muchas veces en nuestra cabeza nos ponemos a pensar, Señor, te fallamos. Señor, no lo sabía que te estaba fallando, porque podemos ver que Pedro lo negó, pero él no tenía ese conocimiento de que le estaba fallando al Señor, de que lo estaba negando tal cual Jesús le dijo que él lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Cuando cantó el gallo, fue que él se dio de cuenta que él le había negado y se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Porque dice en el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Muchas veces nosotros nos toca recordarnos de la palabra del Señor, pero muchas veces la recordamos tarde. Recordamos la palabra de nuestro Señor cuando ya ejecutamos en nuestra vida el pecado. Cuanto muchas veces negamos a nuestro Señor sin darnos cuenta de que lo hacemos, y cuando nos damos cuenta que recordamos esa palabra que Dios nos dio en nuestra vida, tenemos que llorar amargamente. Pero también podemos ver en esta historia de Pedro que cuando a él lo vieron le dijeron, tú no lo puedes negar porque tú te pareces a él, tú te pareces a Jesús, tú hablas como él, tú caminas como él, actúas como él. También podemos ver que cuando tú caminas con Jesús, tú te pareces a él. No importa cuántas veces seamos como Pedro. No importa cuántas veces nosotros, nuestro pecado, nuestra ignorancia, nuestro momento de angustia, porque nosotros tenemos que pensar en este momento que Pedro estaba pasando. Porque él sabía que habían arrestado al maestro. Él sabía el castigo que iba a recibir el maestro al ser arrestado. Él tuvo miedo. Muchas veces nosotros también somos como Pedro, que tenemos miedo. Tenemos miedo de la vida, tenemos miedo de las circunstancias que estamos atravesando. Y por el miedo negamos a nuestro Dios. Muchas veces es con diversas cosas, muchas veces con el pecado, muchas veces con nuestros labios, muchas veces con nuestras acciones. Pero somos como Pedro, negamos a nuestro Señor. Y aunque Dios sabía que Pedro lo iba a negar, como quiera Él le amaba, como quiera el Señor le amaba. Pero podemos aprender de esta historia. Esta historia ministra todo el tiempo mi corazón. Porque a pesar de que vemos un Pedro que negó a Dios, a pesar de que vemos un Pedro que tuvo miedo de las circunstancias que estaba atravesando, sintió miedo y le falló al Señor negándolo. Y tuvo que llorar amargamente para reconocer el error que él había cometido. Porque sintió tristeza en su corazón, porque cuando tú amas a Dios, el pecado te entristece. Cuando tú le fallas a Dios, tú te entristeces, porque tú sientes que le fallaste a tu Señor. Así se sintió Pedro y así nos sentimos cada uno de nosotros. Y nos toca hacer como él, llorar amargamente por las consecuencias de lo que hicimos. Pero Dios quiere recordarte en esta hora que también seas ese Pedro que reflejaba al Señor, que reflejaba a nuestro Dios, porque dice, también estaba allí con Jesús el Nazareno, pero negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pero dice en el 73, un poco después acercándose, que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nosotros también podemos ver ese Pedro que se parecía al Señor,
Y Dios quiere en esta hora que tú seas ese Pedro, no el Pedro que lo negó por miedo, no el Pedro que lo negó porque sintió temor de las consecuencias de lo que iba a pasar, porque se sintió en un momento donde estaba angustiado. No seamos ese Pedro, seamos este Pedro que refleja al Señor. Este Pedro que camina como Dios, que habla como Dios, que le digan: cuando yo te veo, yo veo un siervo de Jesucristo. Cuando yo te estoy mirando, es que cuando tú hablas, tú tienes algo, tú pareces un cristiano, porque tú reflejas al Cristo de gloria cuando te ven. Seamos ese Pedro que reflejemos a Dios, que puedan decir la gente: verdaderamente tú eres siervo de Cristo, porque es que tú te pareces a Él, es que tú amas a tu prójimo, es que tú caminas, es que tus frutos hablan por ti, es que hay algo en ti, hay una gracia que refleja a Cristo en ti. Seamos ese Pedro, porque podemos ver un Pedro que lo negó, pero también podíamos ver un Pedro que se parecía al Señor. También podíamos ver en esta historia este Pedro que lloró por su pecado, que lloró amargamente por haberle fallado al Señor. Y sabemos que Pedro fue uno de los discípulos que llevó ese evangelio con poder. No importa cuántas veces nosotros caigamos, no importa cuántas veces nosotros con nuestro acto neguemos al Maestro, no importa cuántas veces tú le hayas fallado al Señor, tienes la oportunidad de levantarte así como lo hizo Pedro, porque Él se levantó. Y luego de eso, Él fue uno de los que llevó el evangelio en alto, uno de los discípulos dignos del Señor, que pudo llevar ese evangelio tal cual Dios le envió a ser pescadores de hombres. Nosotros tenemos la oportunidad de que, aunque le fallemos a Dios con nuestras palabras, aunque le fallemos a Dios muchas veces con lo que hacemos, tenemos la oportunidad de levantarnos como Pedro, que a pesar de que un día negó el Maestro, después fue un discípulo fiel hasta la muerte, que dio su vida por el evangelio, por predicar la palabra del Señor tal cual Dios le envió a hacer. No importa cuántas veces tú caigas, lo importante no es quedarte en el suelo, en la condición, sino pararte firme y reconocer tu error. Y aunque te cueste llorar amargamente como le tocó llorar a Pedro, esa es la actitud del remordimiento, del dolor al pecado, del dolor a haberle fallado a tu Dios. Pero estás en el camino correcto cuando sientes ese llorar amargamente en tu corazón. Porque el pecado entristece nuestro corazón cuando amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Porque no queremos fallarle. Pero Dios reconoce que nosotros somos débiles. Él reconoce que nosotros somos polvo. Lo importante es no quedarnos en el suelo. Tal vez no somos perfectos, pero tenemos una misericordia para seguir intentándolo cada día, perfeccionándonos en Él. Que podamos vernos como Él, que podamos hablar como Él. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Cristo. Dios quiere que entendamos en esta hora que Él está a las puertas, que pronto sonará la trompeta. Pero nosotros tenemos que decirle: Señor, yo te fallé hoy, Padre. Tal vez, Señor, no estoy haciendo tu voluntad como tú quieres. Tal vez, Señor, amado Señor, en esta hora he sido como Pedro, que te he negado con mis palabras, con mis hechos, Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas que todavía tienes tiempo. Tienes tiempo para levantarte, para llorar amargamente por lo que hiciste. Y reconociendo tu error y levantarte. Y llevar esa palabra de vida a otro que necesita palabra. Porque tal vez ese error que tú cometiste le ayude a otro a no cometerlo. No sientas que ya no tienes oportunidad de seguir.
Porque aprendemos en esta palabra que podemos ver que Pedro falló, pero se arrepintió de haberle fallado a su Dios. Y vemos un Pedro que fue fiel hasta la muerte. No importa los errores que tú cometas en el día de hoy. Dios viene a decirte, tienes la oportunidad. Yo estoy a las puertas. Pero todavía tienes el tiempo del arrepentimiento. Todavía tienes el tiempo de levantarte de ese error para poder alcanzar la salvación. Esta es la palabra que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Siempre trato de llevar una palabra, una reflexión, reflexionar en la palabra para que aprendamos de cada una de las enseñanzas que Dios nos ha dado aquí. Y quise solamente tocar varios puntos de esta palabra. Espero que puedas entender lo que Dios quiere hablar a tu corazón en este día. No te quedes en el suelo, porque tal vez hoy negaste a Jesús. Pero recuerda que tú eres como Él. Tú hablas como Él. Tú caminas como Él. Es que tú te ves como Él, como un siervo, como una sierva de Dios. Tus errores del día de hoy no determinan tu futuro. Si te quedas en el suelo, el enemigo ya te venció. Pero si tú te levantas y te sacudes, entonces puedes alcanzar la misericordia. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros.